en la serie La Biblia. Esta sería la parte número 4, ¿sí? Hemos estado desarrollando esta semana porque celebramos el mes de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la palabra, algunas analogías sobre la palabra, y hoy continuaremos con otra. Hay muchas en la Escritura que nos tomaría, yo creo que todo un año, quizás más tiempo, desarrollarlas todas a plenitud. Así que hoy quise compartirles una más, que la tocamos la semana pasada de forma superficial, pero hoy nos vamos a introducir más profundo en ella. Ustedes saben que yo me desarrollo como preparador físico, es mi profesión, es lo que hago. Y el tema de la nutrición es algo que me apasiona, ¿sí? Es algo que he estudiado por años y siempre me sigue apasionando a medida que la ciencia ha hecho muchos estudios. Es impactante ver cómo todo lo que consumimos tiene un impacto tremendo en nuestra vida, que nos puede llevar a llevar una vida plena, saludable, o que incluso puede enfermarnos y llevar una vida miserable. Por eso es importante todo lo que consumimos en nuestra vida, de acuerdo a cómo queremos estar nosotros y cómo queremos conducirnos. La alimentación es un tema muy amplio, quizás hay nutricionistas aquí, no sé, ¿algún nutricionista acá? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien en esa área? Bien, pero es un tema que es muy amplio. Y bueno, para comenzar, estaba leyendo una información hace poco y va relacionado al tema que voy a compartirles esta mañana. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabía que existe el Día de la Alimentación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo se celebra? El 18. Ya lo celebramos. Bien, sí existe el Día de la Alimentación, aunque no es la fecha actual, se celebra el 16 de diciembre y fue proclamado en el 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha contra la desnutrición, que es el mayor problema que está enfrentando la humanidad hoy en día. ¿Sí? Escuché y vi unas cifras que me impactaron mucho. Aproximadamente mueren cerca de 2.800.000 niños al año por causas de desnutrición. 2.800.000. Fíjese las cifras. Obviamente hay arduos trabajos, organizaciones que van trabajando en pro de esto, de esta problemática que se ha presentado a nivel mundial, y a medida que hemos avanzado la era, la edad, todo lo que se está desarrollando, se ha vuelto algo crónico, ¿cierto? Aquí otros datos de estudios dice que la desnutrición crónica en estos momentos está afectando a 162 millones de niños en todo el mundo. 162 millones. Tenga esas cifras en su cabeza. Si un niño no recibe los alimentos adecuados, ¿qué pasa? En su proceso formativo le costará desarrollarse. Obviamente los primeros años de vida es un proceso bien importante, lo que se conoce como los 1000 días críticos, que es donde obviamente en la gestación del bebé se va formando y se va fortaleciendo. Por eso la nutrición es su prioridad número 1. Vemos organizaciones como la UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, aporta con campañas y los vemos por las redes sociales, por YouTube, algunos lo han visto, es lo que se han encargado de hacer todo esto. Ahora, viendo esas cifras alarmantes, yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes, que las tengas ahí en la cabeza, que vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Quiénes pueden durar varios días sin comer? Cuando hablo de varios días, una semana. Pongámosle ese tiempo, una semana. ¿Quién puede durar una semana sin comer? ¿Quién ha durado una semana sin comer? Levante su mano. Bien, vamos a predicar sobre el ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algún ayuno prolongado? ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando dura mucho tiempo sin comer? Fíjese, yo ayer desayuné a las 10 de la mañana y almorcé como a las 8 de la tarde. Y ya a las 3 veía estrellas.
unas horas y me sentía fatigado, me sentía cansado, me sentía que mi claridad mental no era la misma, veía a mi esposa de otra forma, se iba deformando, la panza me rugía y les ha pasado, ¿cierto? Fíjense lo que es saltarse una comida en el día o no comer aunque sea una vez en el día, todo el impacto que puede producir al cuerpo. ¿El ayuno es beneficioso? Sí, pero hablemos de los síntomas que esto va produciendo al cuerpo y el desgaste. Entonces, cuando yo veía esta información, yo decía, ¿cómo podemos pasar días que no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos pasar días donde solo nos estamos alimentando de toda la información que el sistema constantemente nos está arrojando sobre nuestra vida, entiéndase por trabajo, responsabilidad, cualquier cosa en la que nos desarrollemos, y la palabra de Dios, que es el alimento principal de todo cristiano, no lo consumimos de forma regular? Y eso es algo que yo dimensiono bastante, porque como deportista, la nutrición es algo clave para nosotros. Si no comemos, si no tenemos exactamente lo que vamos a comer, nuestro cuerpo no tiene el rendimiento para lo cual lo ponemos a prueba. ¿Cómo es para un cristiano el desarrollarse en la vida, el no comer lo que necesita? Entonces le hago esa pregunta, ¿cómo usted puede pasar varios días sin comer la palabra del Señor? Y con esto voy a iniciar mi exposición hoy. Esto nos va a llevar a otra analogía de la palabra, como el alimento espiritual, como lo que necesitamos. Aquel que ha nacido del Señor, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu, tiene una vida espiritual que necesita ser nutrida por el mismo Espíritu. Y el Señor nos dejó todos los medios de gracia para que podamos sustentar esa vida, aunque Él es el que da el crecimiento. Hoy vamos a ver la analogía de la palabra de Dios como la leche. Y eso nos va a llevar, quiero que busquen las escrituras, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Primera de Pedro 2, versículo 1, versículo 2. ¿Estamos? Bien, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a llegar al versículo 2. Obviamente necesitamos entender un poco el contexto de la carta para que aterricemos qué es lo que Pedro le está transmitiendo a los emitentes de la carta. Veamos el contexto de la carta. Esta está escrita en el año 60 aproximadamente por el apóstol Pedro. Él es el autor, él lo refleja allí. Aunque en 1 de Pedro 5:12 dice que Silvano, que le acompañaba en su ministerio, fue su escriba. ¿Okay? Esta carta fue escrita a creyentes judíos y gentiles que están esparcidos en la región de Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Bien, la carta, es escrita en Roma y la analogía que el apóstol usa acá es Babilonia, obviamente representando el imperio que estaba gobernando en ese momento, que era Roma. En este punto de la historia, en el año 60, recuerde que ellos estaban bajo la persecución de uno de los emperadores más sanguinarios, que era Nerón, el emperador que produjo el incendio de Roma. Pedro observa que las dificultades por las persecuciones generaron dudas en los cristianos y estos se preguntaban si Dios los había abandonado. Él les escribe para animarles, darles la esperanza y un sentido en medio del sufrimiento. Incluso es una de las cartas que habla cómo debemos conducirnos en medio del sufrimiento.
En esta etapa los cristianos, recuerden que eran una minoría discriminada con una clara experiencia de fe y tenían que soportar también las hostilidades de diversos grupos sociales que calumniaban para desprestigiarlo. Sí, ese es el desarrollo de la iglesia. Veamos un poco más la carta de forma panorámica. La epístola de Pedro empieza recordando a los creyentes, uno, que tienen un glorioso llamamiento y una herencia celestial en Jesucristo. Les está hablando de su identidad en Cristo, la obra que Cristo hizo y lo que ellos tienen por gracia. Otro de los puntos que el apóstol les dice es que su fe y su amor en esta vida estarán sujetas a prueba y refinamiento. Es decir, el cristiano, la vida del cristiano es padecer. Y el resultado de ese padecimiento resultará en alabanza, gloria y honor en el día de la manifestación del Señor. El apóstol les está diciendo que esta salvación fue predicha por los profetas. Sigue afirmando la autoridad de las Escrituras, lo que se habló en el Antiguo Testamento. Y también Pedro anima a los creyentes a que deben llevar una vida santa, una vida distinta del mundo no regenerado que los rodeaba en ese momento. Los creyentes son elegidos, son santificados, son niños que están creciendo y que necesitan la leche no adulterada, espiritual, que es la palabra de Dios. Y algo también importante en esta carta es que él les dice que son forasteros en esta tierra. Somos forasteros en tierra extranjera, porque sabemos que nuestro fin no es temporal, sino eternamente estar con Él. Eso es un poco el contexto de la carta, una vista más panorámica. Entonces vemos que los creyentes están expuestos a un sistema que está obviamente gobernado por Satanás, manifestado en Roma, y es lo que el sistema hace hoy en día en nosotros. El sistema quiere desacreditar a la iglesia, ¿sí? Busca perseguir al cristiano, busca señalarte, busca presionarte, busca introducir cultura pagana en tu mente con el fin de distorsionar toda la verdad de Dios de tu vida. Si constantemente lo que estamos comiendo no es la palabra de Dios, ¿con qué fundamento nos estamos afirmando para avanzar? Y cuando hablo de avanzar, es que alcancemos la estatura, la madurez, la plenitud de Cristo. Bien, ese era el contexto de la carta. Iniciemos el versículo que dice: desechando pues, 1 de Pedro 2:1, tengo acá para no correr. Otras versiones inician este texto con la palabra por tanto. La Reina Valera, que fue la que yo usé, dice desechad pues. Viene esta palabra de una idea que nos conecta en 1 de Pedro 1:23 y 25, donde Pedro dice que venimos de, la palabra del Señor permanece para siempre, venimos de la simiente incorruptible. Pedro les está recordando que el evangelio produjo un nuevo nacimiento en ellos, produjo una nueva identidad en ellos, que ellos no pertenecían al sistema de Roma, que ellos pertenecían a otro reino. Eso es lo que Pedro les está afirmando con esa palabra. Por tanto, viene desarrollando esa idea y les dice que la palabra obviamente de Dios fue la fuente de su salvación y fue esa gracia transformadora que obró para crear la vida nueva en ellos, que es lo que leímos en Santiago 1:18 la semana pasada. Esto resultó solamente ser un recordatorio de Pedro a sus lectores para que ellos recordaran el poder salvador de la palabra. Eso es lo que ellos debían recordar como un fundamento, como una base en sus vidas para tener un compromiso constante con la Biblia, con la palabra de Dios, como el único poder que se necesita para vivir la vida cristiana. Pedro los está conduciendo a ese pensamiento. Ustedes nacieron de nuevo, se produjo una nueva vida en ustedes. Ustedes necesitan un compromiso con la palabra de Dios porque militan en un reino que ya no es de este mundo.
Pedro dice que en el nuevo nacimiento ningún cristiano puede quedarse de la forma que ingresa a este reino, como está iniciando esta carrera. Por ende hay que despojarse de muchas cosas, que es lo que el apóstol Pablo también en sus cartas habla del viejo hombre, de todas esas conductas que vienen de la naturaleza de pecado y el pecado residual que va quedando en nosotros, y que es necesario afirmar en el corazón que necesitamos alimentarnos con esta verdad espiritual. Eso es lo que Pedro le está diciendo en esa expresión. Bien, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí vemos 3 todos en este versículo, ¿cierto? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Son las 3 todos que Pedro le dice que el cristiano debe quitarse. Ese verbo desechar se aplica a toda clase de rechazo. Bien, se refiere, si lo vemos como una figura, es quitarse la ropa sucia. Y es la misma analogía que el apóstol Pablo usó cuando amonestó a los colosenses, que les dijo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Eso está en Colosenses 3, 8, 9. El apóstol Santiago también hace una referencia a esto en Santiago 1:21, cuando dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces, fíjese la riqueza de esta palabra. El apóstol les está diciendo que en el nuevo nacimiento el cristiano debe despojarse de aquello que lo hace regresar a esa vieja vida. En el nuevo nacimiento, cuando recibimos la vida de Cristo y el Espíritu hace esa obra en nosotros, en la cual hace la transformación y su vida se imparte en nosotros, recuerde que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no se enseñorea sobre nosotros, pero no quiere decir que el pecado siga presente. Y el apóstol Pablo lo explicó muy bien en Romanos, lo vamos a ver más adelante. Y Pedro les está diciendo que a causa de eso es que como cristianos es un deber en nosotros desvestirnos, quitarnos esas vestiduras viejas, todas las prácticas que nos llevan a lo que éramos antes de Cristo. Eso es algo con lo cual debemos examinar nuestra vida diariamente. Examinar nuestra vida para ver cuál es nuestra conducta y cómo nos estamos conduciendo en el desarrollo del evangelio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como nos sacamos la ropa sucia, cuando yo hago ejercicio, yo quedo todo sudado, todo mugriento. Lo primero que quiero es sacarme esa ropa porque está inmunda, porque no la soporto. No puedo llegar, usted no llega del trabajo, de trabajar todo un día, de estar con todas las responsabilidades, llega y se acuesta a su cama directamente, ¿cierto? Usted prefiere una ducha y se va a dormir. Es de los míos. O se acuesta. Es desagradable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la misma suciedad nos incomoda. Y ese es el sentir de Pedro. Eso es lo que les está diciendo. Eso que necesitan ustedes todavía seguir trabajando en sus vidas, es necesario sacarlo, irlo sacando. Y eso viene por la palabra. La palabra para eso nos alumbra, para mostrarnos cuál es el error en nosotros y para que podamos seguir avanzando en santidad. A mí esto me recuerda las ceremonias que celebramos del bautismo. Alguna vez fui bautizado, me llevaron, no sabía qué era, se los confieso. Solamente recuerdo que me metieron la cabeza en el agua, después me sacaron de la tina y me sacaron la ropa mojada y me colocaron unas ropas blancas. ¿Sí? Era una cabrita disfrazada, no una oveja. Pero la analogía es la siguiente, me recordaba eso, cuando nos sumergían al agua, sacarnos la ropa que estaba sucia y la ropa blanca representaba las nuevas vestiduras que recibimos en Cristo. Esto tiene que ver también con la doctrina del bautismo, que es algo que seguramente se hablará más adelante, pero es para que tenga esa imagen en la cabeza. Bien, ok, entendimos que es desechar. El apóstol nos está diciendo que hay que despojarnos de todo aquello que viene de esa vida pecaminosa. Ahora, ¿qué es lo que hay que desechar?
yo le mencioné los 3 todos, que son los obstáculos para desear completamente la palabra de Dios. Ese es el pensamiento del apóstol. De esto hay que despojarse porque esto es un obstáculo en su vida para que ustedes deseen y anhelen la palabra de Dios. Muchas veces no deseamos ni anhelamos la palabra del Señor porque todavía está operando en nosotros engaños y mentiras que tienen que ver con esa vieja naturaleza que siempre quiere gobernar. Pero recuerden, nosotros hoy tenemos otro Señor y es el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. El apóstol le dice lo primero que hay que despojarse es toda malicia. Diga conmigo, toda malicia. Esa palabra es la primera categoría del pecado que Pedro menciona y enumera. Esa palabra se refiere a maldad, bajeza generalizada. En español sería como la idea de querer hacer daño a alguien más. La palabra de Dios predicada o escrita no puede arraigarse eficazmente en la vida de la persona que no se separa de la inmundicia y del mal. La persona que está operando en hacer daño, en que todavía tiene manifestaciones de esa naturaleza. Cuando el hombre pecó y fue destituido del Edén, y vemos la historia de Caín y Abel, ¿qué pasó? ¿Qué operó en Caín? La malicia. Era su hermano directo. Y como el sacrificio de Abel fue más agradable delante de Dios, ¿qué hizo Caín? Lo mató a su hermano. ¿Qué es lo que estaba operando en la vida de Caín? Resultado del pecado. Todas nuestras actitudes egoístas en el desarrollo de nuestra vida es pecado operando en nosotros. Es orgullo operando en nosotros. Es orgullo, es pecado, es maldad. Y eso es lo que el apóstol dice, es lo primero que tienen que sacarse, porque eso no está permitiendo que la palabra sea efectiva sobre ustedes. El apóstol también menciona en su carta, sed santos como yo soy santo. Hemos sido llamados a la santidad, a conducirnos en santidad. Esa es la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros por medio del proceso de la santificación, que es que nuestra vida está siendo transformada para hacernos semejantes a Cristo cada día. Y en ese proceso de sacar vestiduras viejas, el Espíritu va a ir transformando todo nuestro ser interior. Eso implica a renunciar. Hay cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar, prácticas, cosas con las cuales batallamos, que sabemos que están trabajando en nuestro interior y que las seguimos practicando. Y el Señor nos dice, no, tienen que desechar eso, porque eso es lo que está haciendo que no puedas avanzar más. Eso es lo que está haciendo que no puedas madurar más. Eso es lo que está haciendo que Cristo no se vea más en ti, porque estás dejando que el pecado se siga enseñoreando sobre tu vida. ¿Por qué debemos desechar la maldad? En 1 Pedro 2:9 el apóstol nos los dice. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa de Dios, somos un pueblo adquirido para Dios. Nosotros no tenemos relación con las tinieblas. Ya fuimos sacados de ese sistema para que podamos obviamente operar en luz. Aquel que obra en esto es porque todavía la obra del Espíritu en la regeneración no se ha manifestado en su vida, pero Pedro les está diciendo, avancen, avancen. Tampoco puede haber amor fraternal entre nosotros si está presente la malicia. No podemos arribar a la unidad. Y cuando Pedro les menciona que hay que despojarse de la malicia es pensando en esto, porque arribamos siempre a la unidad. Esto debe ser un pensamiento que tiene que gobernar nuestra vida siempre, porque no somos seres aislados, hemos sido constituidos miembros de un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y entre nosotros, si esto se manifiesta, no vamos a arribar a la unidad. Primera palabra,
toda malicia. Lo segundo que el apóstol le dice acá, que tienen que liberarse, es de todo engaño. Diga conmigo, todo engaño. Y esta palabra griega dolos se refiere a astucia, deshonestidad, falsedad y traición. Lucas usó el mismo término en Hechos 13:10, cuando cita la reprensión de Pablo a Elimas el mago, que Pablo dice por estar lleno de todo tipo de engaño y fraude, cuando quería tener el poder del Espíritu, y le dijo por estar lleno de todo engaño y fraude. Dolos es aquel que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. Fíjese, si el apóstol dijo eso es porque estaba operando a quienes envió la carta. Recuerden lo que el apóstol Pablo le habló a Timoteo, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero su vida no tiene coherencia, los tales evita. Esos son estos, aquellos que buscan engañar para conseguir lo que se propone. Nunca tiene una actitud limpia. El engaño puede operar en nuestra vida para desviarnos de la verdad. Aquellos que, los jóvenes, cuando están en clase, los que se copian en los exámenes, los que se copian no estudian y hacen cualquier falsedad para conseguir una nota positiva, o le mienten al papá, a la mamá, cumpliendo sus asignaciones, y le dicen que sí las hicieron y no las hicieron. Ahí está operando la falsedad, el engaño. Aquellos que sobornan funcionarios, aquellos que no pagan impuestos, aquellos que hacen negocios tramposos. Esto puede estar operando en nuestra vida. Eso es lo que se refiere al engaño, todo aquello que no está alineado a la verdad. Diga conmigo, todo engaño. Lo otro que el apóstol le menciona es que hay que eliminar, es la hipocresía. Yo creo que es una palabra que entendemos bastante. Esa palabra griega usada acá es hupocrisis y describe la idea en el contexto griego. Era un actor que usaba una máscara para representar un papel. Eso es un hipócrita. En pocas palabras, describe una conducta que no es verdadera y coherente con alguien, con lo que cree o afirma ser o creer. Es cuando aparentamos algo que no somos. Cuando aparentamos ser espirituales, porque oro, levanto las manos, porque me ven los miércoles y los domingos acá, pero en mi corazón está operando maldad, envidia, algo contra mi hermano, algo contra los pastores, algo contra el predicador. Un hipócrita es como el hombre casado que llega a su casa y le muestra a todo el mundo que es feliz, pero cuando llega no soporta a su esposa o a los hijos. Un hombre hipócrita es aquel que pretende ser espiritual los domingos, pero se vuelve carnal toda la semana. Se da golpes de pecho acá el domingo, pero toda la semana su vida no tiene coherencia al evangelio. Ni siquiera habla la Biblia, ni siquiera la dejó abierta en el Salmo 91, al lado de la mesa de dormir. Ni siquiera eso. Engaño en nosotros mismos. Es un hipócrita que pretende estar interesado en los demás con el fin de obtener un beneficio. Eso es un hipócrita también. Es aquel que busca sacar algún provecho o prestigio y que todo eso no sirva ni sea para la gloria de Cristo. Eso es un hipócrita. Eso me impactó, eso lo escribió John MacArthur. Sacar algún provecho y prestigio que no sea para la gloria de Cristo es hipocresía, porque para eso fuimos creados por Él y para Él. Y todo aquello en nuestra vida que no sea para la gloria de Cristo puede ser tomado como una hipocresía. El Señor reprendió a los fariseos, lo vemos en Mateo 6, cuando le dijo, y cuando ores no seas como los hipócritas,
porque ellos aman orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Seguimos examinando nuestro corazón. Lo próximo que el apóstol Pedro le dice tiene que ver con las envidias, y esto tiene que ver con los que se resienten por la prosperidad de otros. Ay, hermano, se compró un auto nuevo, felicidades, y por dentro diciendo, ¿y por qué yo no tengo uno como el de él? Pasa. ¿Quién no ha sentido envidia? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y aunque no querramos, nuestro corazón expresa eso, porque es la naturaleza que se manifiesta del pecado, residual en nosotros como creyentes. El que no es creyente obviamente es gobernado por esta vida. Por eso afuera en el sistema no debe sorprendernos que en el trabajo tú llegues siendo cristiano, te estás conduciendo en tu trabajo y la gente te envidie, la gente no te soporten, les caigas mal. Primero porque operas en un reino que no es el reino donde ellos operan, eres luz y las tinieblas no les gusta ser expuestas. Y segundo porque esa es la naturaleza que los gobierna, la envidia. ¿Les ha pasado? Yo llegué a un trabajo donde a todos les caía mal, menos a la jefa y a un amigo de Esteban conmigo que se llamaba Hugo. Después fue que se hicieron haciendo amigas las niñas conmigo cuando trabajé en la FP. Veía esto, cómo opera esto. Pero no estamos hablando de que Pedro dirigió cartas a no creyentes, les está hablando a creyentes. Hermano, me compré un departamento. Puchi, yo que tengo tantos años acá, no me han dado uno. Puede pasar. Y no digo esto para exaltarme, Dios conoce mi corazón. Solo digo que necesitamos identificar esas pequeñas artimañas del engaño y la mentira en nosotros para erradicarlas de nuestra vida y podamos avanzar. Consideramos que son cosas sin importancia, pero créame que sí tiene importancia. Por algo el apóstol nos está diciendo que debemos despojarnos de ella para que podamos anhelar la leche espiritual, que es la palabra. Mientras el yo sigue actuando en el corazón de la persona, estará entronizada la envidia en su vida. Esto tiene que ver con el yo, el gobierno del yo. Bien, y el último todo que el apóstol Pedro nos habla, recuerde que son 3, el último todo son las detracciones. Diga conmigo detracciones. Esta palabra catalalías significa susurros, chismes llevados a cabo a espaldas de alguien como chismografía y murmuración. Es una denigración, una murmuración maliciosa. Es una calumnia en el intento de mostrarse limpio, arrojando fango sobre alguna otra persona. Yo leo eso y me describe a Judas, besando al Señor y por otro lado vendiéndolo por 30, por las monedas de plata. Puede adquirir formas sutiles. Mire esto. Es como cuando decimos, sí, la persona es encantadora, habla bien, habla bonito, pero tiene este fallo, tiene este error. Puede adquirir una pose religiosa. Lo menciono solo en la reunión de oración, pero ¿sabías que este hermano esto? Así que, iglesia, tenemos que tener cuidado lo que estamos hablando en casa, porque podemos estar operando en este engaño. Y no para edificar la vida de mi hermano, sino todo lo contrario, para arrojarle fango encima y para desprestigiarlo a él. Y recuerde que mi hermano es la imagen, porta la imagen de Cristo también, la imagen del Dios invisible. Aquí anoté algo que me impactó mucho también cuando leía, dice, el chismorreo despectivo es algo que todos declaran que está mal, pero que al mismo tiempo casi todos practican y disfrutan. A la gente le gusta el chisme. Te va caminando, escucha algo. Ah, ¿qué dijeron? Sí.
A ver, o va escuchando por ahí. ¿Qué era lo que estabas hablando tú? Porque el oído siempre quiere escuchar, siempre quiere percibir, quiere estar ahí escuchando lo que sea. A veces venimos entrando y nos pasa. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué? Y no era con nosotros la conversación. Pero fíjese la sutileza de cómo puede estar operando esto en nuestra vida. Entonces, esos fueron los tres todos que Pedro les está diciendo a sus destinatarios que hay que despojarse, porque si ellos están operando en la vida de los creyentes, no los va a llevar a que deseen y ansíen la leche espiritual. Eso es lo que Pedro está diciéndoles. Identifiquen esto está operando en ustedes, puede operar en ustedes, obviamente, aunque hayan recibido la naturaleza de Cristo. Pedro les está diciendo que el arrepentimiento no solo fue un evento en la regeneración, no solamente nos arrepentimos porque el Señor nos hizo ver pecadores y recibimos a Cristo por medio de la fe, por esa obra que hace el Espíritu, sino que es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. El cristiano practica el arrepentimiento todos los días. Y ahí es donde entra la oración de confesión de pecados. Y el apóstol Juan nos habla muy bien eso en sus cartas. Se lo voy a dejar de tarea porque no nos da el tiempo para verlo, pero búsquelo. Él dice que el apóstol Juan, parafraseando un poco, él dice que el que anda en el Señor, el que dice que es del Señor, debe andar como Él anduvo. El que nació del Señor no practica el pecado. Y va dando una serie del desarrollo de la vida del cristiano que nos lleva a esto, a entender que el arrepentimiento debe ser diario en nuestra vida. Por eso examinarnos debe ser diario en nuestra vida. Y nos examinamos a la luz de la palabra. Es el espejo, como lo hablábamos la semana pasada. Tenemos que examinarnos todos los días para ver si estamos dando a la medida, a lo que el Señor está demandando de nosotros. Un predicador decía que si no se leía la palabra de Dios en un día, era un día perdido. Porque ¿cuál es el fin del cristiano? ¿A qué estamos siendo transformados? ¿A imagen de quién? De Cristo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Si no estamos consumiendo la palabra, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Bien, el apóstol les dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que les dice? La primera frase, desead. Diga conmigo, desead. Desead. Esta palabra es un verbo imperativo. Este verbo imperativo, el Señor no nos está diciendo, ustedes deberían querer. No, el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que anhelar la palabra. Es un mandato de la palabra. Cuando hablamos que es un imperativo es porque la palabra nos los está ordenando. Ustedes tienen que, ustedes son cristianos, tienen que desear la palabra. ¿Qué es esa frase que usa acá como desear? Es desear algo con todos los sentidos, apetecer algo fuertemente. Es una necesidad tan vital como lo es el respirar. ¿Usted cuánto desea respirar? Pablo menciona esta misma palabra para que tengamos una idea en Romanos 1:11 cuando dice, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El apóstol muestra ese deseo en su corazón ferviente porque quería edificar la iglesia de Roma. Es la misma palabra, es imperativo de desear. Expresa un deseo intenso, una pasión insaciable. Para verlo un poco más gráfico, es el deseo que tiene como el esposo con la esposa, el deseo de siempre estar juntos. Es el deseo intenso de un padre cristiano que quiere que su hijo se convierta, el deseo que sienten los padres en el corazón para ver resplandecer a Cristo en el corazón de sus hijos, ese deseo que sienten en sus corazones.
Son los deseos que tenemos como creyentes por la salvación de algún familiar, algún amigo, ese deseo que has tenido en tu corazón. Ese es el deseo que Pedro está hablando acá. Ahora, Pedro dice que desead como niños recién nacidos. Y esa palabra recién nacido, Pedro no se está refiriendo a la carta como nuevos creyentes. Él no está hablando ahí de infantes. No significa que eran nuevos creyentes. Estos destinatarios pueden ser que habían sido salvos durante varios años, conocían doctrinas, porque recuerden que eran algunos judíos, algunos gentiles, pero la relación tiene que ver con el anhelo, la sed que tienen que tener como un bebé, que fue lo que mencionamos la semana pasada. Sigamos avanzando. Leche espiritual no adulterada, espiritual, esa palabra en el griego su significado es perteneciente a la razón y se usa en Romanos 12:2. Pero en la interpretación, en la Biblia textual, se le da espiritual, porque si hubiera sido perteneciente a la razón, el versículo diría la leche racional pura o la leche razonablemente pura. Pero los escritores decidieron traducir como espiritual, porque transmite la palabra el intento de Pedro de llevar a sus oyentes a la escritura. A eso es lo que los estaba llevando. El versículo, volvemos a leerlo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y no solamente la leche espiritual, sino la que es no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Esa frase adulterada es adolos, y no tiene ni la más ligera mezcla de nada malo. Es un término técnico para describir el grano limpio del polvo y paja o cualquier cosa que lo pueda dañar. El Salmo 19, 8 y 9 y 119, 140 afirman que el precepto de Dios es puro y es limpio. ¿A qué nos estaba llevando el apóstol Pedro? Que en la sabiduría humana siempre hay algo de mezcla, que pueden ser cosas inútiles o dañinas, pero la palabra de Dios no. Es buena, es perfecta, es limpia. Pedro acá nos está diciendo que ese es el anhelo que tenemos que tener como cristianos, el deseo en nuestro corazón. A eso es lo que tenemos que ser conducidos todos los días de nuestra vida. Y lo vuelvo a decir, amada iglesia, ¿tenemos ese deseo intenso en nuestro corazón? ¿Se está manifestando esa realidad hoy en día en nosotros? Nos acostamos meditando sus mandamientos, pensando en su palabra, nos levantamos y lo primero que queremos es ver su palabra, es meditar su palabra, es orar su palabra. ¿Es ese el deseo que está gobernando el corazón de la iglesia hoy? Porque recuerde, la palabra es un imperativo. Desead es una orden del Señor. Y si eso no está operando en nuestra vida, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, si es que realmente la palabra de Dios es la que rige y la que gobierna nuestra vida. El amor a la palabra de Dios y deleitarse en ella distingue a los que son realmente salvos. Es una evidencia de la salvación, de la fe genuina. Jesús lo manifestó: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8, 31, 32. El apóstol Pablo lo repitió también este principio. Dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Esto está en Romanos 7, 22. Y vayámonos al Antiguo Testamento. Veamos, los hombres del Antiguo Testamento expresaron también este anhelo a la palabra de Dios. Job declaró, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, 12. Fíjese, guardé la palabra de su boca más que mi comida.
El Salmo 1 declara que el hombre de Dios en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El profeta Jeremías valoró la revelación de Dios. Dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Fíjese cuánto nos falta todavía madurar y aterrizar esta palabra en nosotros. Cuando al principio les hablaba de la desnutrición, hoy en día vemos una iglesia que está desnutrida, no porque no esté la comida disponible, es porque la iglesia no se está alimentando correctamente para poder crecer, desarrollarse y ser la expresión de Cristo en la tierra. Si hoy hay inmadurez sobre la iglesia, es porque no estamos comiendo la palabra del Señor. Es porque no estamos madurando. Dios nos dio todos los medios de gracia para que pudiéramos crecer. Y eso se ha hablado mucho acá en la casa. ¿Por qué tenemos tantas instancias? ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué es importante la palabra? Y siempre se recalca eso, porque es una necesidad en nuestra vida, pero es un mandato del Señor. ¿Cuántos están satisfechos de su crecimiento espiritual hoy en día? Levante su mano. Que me diga, yo estoy satisfecho como estoy espiritualmente maduro. ¿Te sientes madura espiritualmente, Trini? ¿Quién puede decir, no, hoy me siento satisfecho, he comido tanto que estoy a la plenitud de que debería estar hoy? Todos estamos al debe. Y podemos tener miles de excusas y pretextos. No, es que yo tengo familia, no, es que tengo hijos, no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer esto, no. Hermano, lo temporal es gestión, es carpintería, como se dice en Venezuela. Hay que hacerlo y es parte de nuestra gestión diaria, pero no puede ser una excusa y un impedimento para la palabra de Dios, para esa leche espiritual no adulterada que necesitamos. No puede ser un impedimento a nuestra vida. Yo aquí, y lo mencioné la semana pasada, hay hermanos que trabajan muchísimo entre nosotros, tienen horarios acortados, y aún así son fieles a la palabra de Dios, son fieles en vivir la palabra de Dios y sus vidas me animan. Yo los veo y me animan porque veo a Cristo en ellos, porque veo en la medida de lo que pueden ser fieles, son fieles a la palabra, aman la palabra, comen la palabra, meditan la palabra, están en la oración de la palabra y sus vidas me animan y veo cómo avanzan y eso me llena de gozo porque veo el obrar del Señor, porque no depende de nosotros crecer. Es nuestra gestión, somos responsables, pero Él es el que da el crecimiento. Pablo lo dijo, Pablo sembró, Apolos regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Pero necesitamos ser expuestos a la palabra. El Espíritu no opera en la ignorancia. El Espíritu necesita el fundamento que es la palabra para que pueda operar en nuestra vida. Entonces hay mucha desnutrición. ¿Se acuerdan las cifras que hablé al principio? 168 millones de niños hoy naturalmente. Llevemos eso al ámbito espiritual. ¿Cuántos niños, cuántas congregaciones hay? ¿Cuántos niños desnutridos hay espiritualmente hoy en las congregaciones? Donde uno llega y uno le pregunta, ¿crees en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué están comiendo? Esto es una realidad, hermano, pasa. Donde salió un hermano y le dijeron la madre Dios y desvirtuando doctrinas que no están saliendo, todo lo que está operando en este sistema. Y si no estamos fundamentados en la palabra, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Y sabe que la palabra es tan necesaria en nosotros que el Señor en amor nos dejó su revelación y nos hace bienes a nosotros. Nosotros deberíamos ser los más interesados y diligentes en ser expuestos a la palabra del Señor. Hermano, apague el televisor, deje de ver tanto Netflix, deje de ver tantas películas, deje de ver, eso es bueno, hágalo, sí, cuando tenga su tiempo de descanso es bueno. Pero si eso le está quitando su tiempo a la palabra del Señor, entonces hay que redefinir muchas cosas que hay que hacer. Madre, apaguen la tele, dejen de ver novelas. Sí, hay cosas que pueden ser distracciones. Yo le digo como la tele,
no sé, el deporte puede ser. Yo antes invertía muchas horas entrenando, se lo confieso, y el Señor me hizo entender esto. Ahora entreno lo que necesito, el tiempo que soy eficiente entrenando, y si no entreno, no entrené. Este cuerpo va a perecer algún día, pero me estoy alimentando de esto, que nutre mi vida y que puede hacer que Cristo pueda crecer en mí para ser de provecho para la iglesia. Y en esto es lo que decidí invertir mi vida. Entonces el Señor nos está diciendo, iglesia, necesitamos anhelar, desear la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Es para que crezcáis para salvación, como lo dice el apóstol. Crezcáis es un verbo que significa literalmente crecer, aumentar. El Espíritu Santo es el que hace crecer y madurar a los creyentes. Recuerde siempre esto, un indicio seguro de crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse con la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Usted quiere crecer en el Señor, deleítese en la palabra. Usted quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor, deleítese en la palabra. No para la gloria nuestra, para la gloria de Él. Así que Pedro les dice eso, tengan cuidado, no sea que pierdan el hambre y la sed de la palabra de Dios, que puede menguar con esas actitudes equivocadas de las cuales tenemos que despojarnos, que ya les hablé. Pero también hay otras cosas que pueden hacer que la palabra mengue en nuestra vida, y son las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida que vienen y la ahogan. Y vemos la parábola del sembrador, Lucas 8:14, en cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. La parábola del sembrador, ¿la ha leído? Bien, le dejo para que la medite en su casa, tiene tarea para su casa, pero fíjese, es algo que puede hacer que el hambre por la palabra mengue en nuestra vida. Y la palabra nos está alumbrando y nos está diciendo, hey, guarden sus corazones de las preocupaciones, del afán de esta vida. No está diciendo que no los vamos a tener. Algo con lo que siempre lucha el corazón del hombre son con las riquezas y los placeres temporales. Cuán fácil es cautivar nuestro corazón por lo que vemos. Y el ojo es algo insaciable. La palabra lo dice, ¿cierto? Siempre quiere más. Tengo el iPhone 14, quiero el 15, quiero el 15 Pro, quiero el 16, quiero el 18. Todos queremos más, siempre quiero más. Porque el sistema nos lleva a eso, al consumismo y a gastar nuestro tiempo allí. No estoy diciendo que no disfrutemos esas cosas, si el Señor lo permite, bien sea, pero que no sea el enfoque que desvirtúe o que mengue el hambre por la palabra en nosotros. Hay que examinarnos. La salvación es el objetivo del crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra va a convertirlos a la imagen de Cristo por medio de la santificación, que es la obra del Espíritu 24/7. La exhortación de Pedro es que los creyentes crezcan por medio de la palabra y les dice que no estén contentos con la condición actual de su desarrollo espiritual. No se conformen con esa condición que tienes ahora. Has crecido bien, damos gracias al Señor, pero aún puedes crecer más. Y esto lo declaró Pablo en su propia vida, en Filipenses 3, del 7 al 14, lo voy a leer. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, fíjese, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, está hablando uno de los mayores teólogos,
de nuestra historia, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Qué glorioso. Ese debe ser nuestra conducta. No tenemos que conformarnos a nuestra condición espiritual actual, porque eso es lo que nos va a animar siempre a seguir siendo diligentes con la palabra para que podamos crecer, iglesia. Y necesitamos crecer, necesitamos madurar todavía mucho más. Si la iglesia es la luz del mundo, esa luz tiene que manifestarse a un sistema. No puede estar escondida debajo de una mesa, sino ¿quién la va a ver? Tiene que estar arriba para que alumbre en medio de un sistema de oscuridad. ¿Y cómo la iglesia va a alumbrar si la iglesia no es una iglesia madura? Si la iglesia no es una iglesia que tiene un fundamento firme, sólido. Si la iglesia todavía hay carnalidad y no es la expresión de Cristo en la tierra. Y ese es el llamado de todos y la responsabilidad que tenemos todos delante del Señor, porque nos debemos los unos a los otros. El que yo crezca en Cristo lo ayuda a usted y el que usted crezca en Cristo me ayuda a mí, porque es un crecimiento corporativo. Diga conmigo corporativo. Esta es la nueva vida en Cristo. De esta forma necesitamos crecer. Usted hace ejercicio y no crece el dedo se pone fuerte y todo el cuerpo flaco. No, todo el cuerpo se va desarrollando, así funciona. Cuando Pablo habló de este misterio, expresando la analogía del cuerpo de Cristo, es porque necesitamos crecer así. Yo necesito que usted crezca, yo necesito que usted se meta en la palabra, porque su vida también es vital para mí, para crecer. Usted porta una medida de gracia en Cristo única, la multiforme gracia de Dios fue dada. Usted porta una gracia única que a mí me colabora para seguir avanzando y crecer también. Y ese es el llamado del Señor. No es la responsabilidad de los que nos paramos acá al frente y nos exponemos a la palabra. No nada más de nosotros, es responsabilidad de la iglesia. Todos hemos sido llamados a eso. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuántos días podemos pasar sin comer? ¿Podemos pasar una semana de ayuno?